Si te prometes que esta vez actuarás distinto, pero vuelves a reaccionar igual, este episodio es para ti. No es falta de fuerza de voluntad. No es mala suerte. Hay un mecanismo. Y hoy vamos a verlo. ¿Cuántas veces has prometido que esta vez sería distinto? ¿Y aún así terminaste en el mismo lugar emocional? Y lo más desconcertante es que muchas veces no lo ves mientras pasa. Sientes que cambian las personas, cambian las circunstancias, pero ¿hay algo dentro de ti que responde de la misma manera? Bienvenidos a Archivos del Alma. En este capítulo abrimos un nuevo expediente, el ciclo que se repite mientras creemos avanzar. Y lo vamos a recorrer en tres partes muy claras. Primero, la vivencia, el mecanismo, y por último, el instante exacto donde puede empezar a cambiar. Hoy vas a entender por qué el ciclo se activa, y qué ocurre exactamente en el momento en que puedes notarlo antes de actuar. Porque cuando entiendes cómo se sostiene un ciclo, dejas de preguntarte por qué vuelves al mismo lugar, y empiezas a reconocer el camino mientras lo recorres. Y ahí algo cambia. Y todo empieza mucho antes de que el resultado se haga visible. Empieza en un gesto pequeño, que casi nunca parece importante. Todo empieza de forma más simple de lo que parece. Archivo del alma número 1. La vivencia del ciclo. Hay momentos pequeños en los que algo no termina de encajar. No es una señal evidente. No es una alarma clara. Es una incomodidad breve. Una sensación que aparece justo antes de avanzar. La notas durante un instante. Y sigues. Porque en ese momento todo parece razonable. Encaja con lo que estás viviendo. Y continúas. A veces ocurre en decisiones muy pequeñas. Aceptar algo que no termina de convencerte. Decir no pasa nada cuando en realidad sí pasa. Elegir lo conocido aunque ya sabes cómo termina. Responder más rápido de lo que querías. Ceder para evitar fricción. Nada de eso parece grave. Son gestos cotidianos. Movimientos mínimos. Pero van marcando dirección. Y casi nunca se sienten como un error. Se sienten normales. Con el tiempo empiezas a notar algo curioso. Cambia el contexto, pero la sensación es la misma. Sientes que estás repitiendo, aunque el escenario haya cambiado por completo. Aparece un cansancio difícil de explicar. Una familiaridad emocional. Y una pregunta que vuelve. ¿Cómo he terminado otra vez aquí? No porque la historia sea idéntica, sino porque la respuesta interna resulta conocida. Durante el proceso, todo parece coherente. Encuentras motivos. Interpretas lo que ocurre. Decides seguir. Y muchas veces, el movimiento sucede antes de que lo pienses. La reacción aparece casi sola. Respondes como ya respondiste otras veces, sin sentir que estás repitiendo nada. Solo avanzas. Y ahí está lo curioso. El ciclo rara vez se presenta como repetición evidente. Se presenta como continuidad. Como si cada paso tuviera sentido, aunque el resultado emocional termine sonando familiar. Lo reconoces después. Cuando ya ocurrió. Cuando algo dentro dice: esto ya lo he sentido. No como reproche. Como señal. Y con el tiempo surge otra percepción. Una sensación de retorno. No hacia el mismo lugar físico, sino hacia el mismo punto emocional. Ese instante cambia la mirada. La pregunta deja de ser solo ¿qué está pasando? Y empieza a convertirse en ¿qué parte de mí responde de esta forma? En ese momento, el ciclo deja de sentirse difuso. Empieza a verse como un patrón. Y cuando un patrón se reconoce, ya no ocurre en segundo plano.
Se vuelve visible. No desaparece. Pero puede observarse mientras sucede. El ciclo humano no consiste en repetir situaciones. Consiste en responder de formas conocidas, mientras la vida sigue moviéndose. Y verlo no rompe el patrón de inmediato, pero abre el espacio, donde la elección empieza a existir. Porque cuando miras con atención, descubres algo importante. Esa repetición no es azar. Tiene una estructura. Y entender cómo funciona cambia por completo la forma en que la experimentas. Vamos a verlo. Archivo del alma número 2. El mecanismo del ciclo. Lo que en el archivo anterior sentías como repetición no es solo una experiencia emocional. Tiene una base concreta en cómo funciona tu cerebro. Cuando repites una respuesta muchas veces, tu sistema nervioso la convierte en automatismo. Ese proceso ocurre en una zona profunda del cerebro, llamada ganglios basales. Su función es sencilla: guardar patrones para que no tengas que pensar cada acción desde cero. Gracias a eso, puedes caminar sin analizar cada paso, hablar sin planear cada palabra, responder sin detenerte a calcular. El cerebro aprende y después ejecuta. Y muchas veces ejecuta antes de que tú sientas que estás eligiendo. El problema no es el automatismo. Es que el cerebro no distingue entre lo útil y lo que simplemente es familiar. Si una reacción se repite lo suficiente, se consolida como ruta rápida. Y cuando aparece una señal parecida, una emoción, un tono, una tensión, esa ruta se activa antes de que lo notes. Aquí entra otro elemento clave: la amígdala. Es la parte del cerebro que detecta relevancia emocional. No piensa, evalúa rapidez. Cuando interpreta que algo se parece a experiencias previas, envía una señal de activación. Eso acelera la respuesta automática. Por eso muchas reacciones parecen surgir sin pasar por reflexión consciente. La parte del cerebro encargada de decidir con calma, la corteza prefrontal, necesita más tiempo. Y en situaciones rápidas, el automatismo suele adelantarse. Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cuántas respuestas crees que decides, cuando en realidad tu cerebro ya activó un patrón aprendido? No es falta de atención, es eficiencia neuronal. Tu cerebro no intenta sabotearte, intenta ahorrar energía. Pero ahorrar energía no siempre significa avanzar. Cada repetición fortalece esas conexiones. Es un proceso llamado potenciación neuronal. Lo que se usa, se refuerza. Por eso una reacción repetida se vuelve cada vez más accesible. Y cuando el entorno activa señales conocidas, la respuesta aparece casi sola. Lo que en A1 sentías como ciclo, aquí se entiende como un sistema que ejecuta lo que aprendió. No como error, no como destino, como funcionamiento cerebral. Y aquí está el punto clave. Aunque el automatismo se active rápido, la corteza prefrontal sigue ahí. Es la parte que puede observar lo que ocurre. Y cuando detectas el momento de activación, la tensión previa, el impulso por responder, el sistema consciente entra en juego. Y surge la pregunta más importante: ¿qué ocurre cuando notas el patrón antes de actuar? Ese instante marca la diferencia. No elimina el automatismo, pero introduce conciencia. Y ahí empieza el cambio real. Archivo del alma número 3. Cuando el ciclo se hace visible. Cuando empiezas a reconocer un ciclo, lo primero que cambia no es la reacción. Cambia tu posición frente a ella. Antes, el patrón ocurría y tú ibas dentro. Respondías, actuabas, seguías, y solo después entendías lo que había pasado. Ahora ocurre algo distinto.
La reacción empieza a activarse. Y una parte de ti lo nota. Ese segundo puede parecer pequeño. Pero es el momento más poderoso del proceso. No lo interrumpe. No lo corrige. Simplemente lo reconoce. Ese reconocimiento es el punto de inflexión. Porque cuando el patrón se ve, deja de ser completamente automático. Sigue habiendo impulso. Sigue habiendo inercia. Pero ya no es lo único que ocurre. Aparece un margen. A veces es muy breve. Una pausa mínima. Un instante de claridad. Y ahí surge una pregunta sencilla. ¿Qué está pasando en mí ahora mismo? No necesitas responderla con palabras. Solo notarla. Empiezas a percibir señales que antes pasaban desapercibidas. La tensión en el cuerpo. La aceleración al hablar. El impulso de reaccionar rápido. La sensación de esto ya lo conozco. Y al notar eso, algo se reorganiza. La experiencia deja de sentirse inevitable. Se vuelve observable. Y cuando algo se observa, la relación cambia. No porque la reacción desaparezca, sino porque ya no te arrastra por completo. Ahora estás presente mientras ocurre. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Qué cambia cuando permaneces un segundo más? ¿Antes de responder? Ese segundo no es pasividad. Es conciencia en acción. Un espacio donde el automatismo sigue existiendo. Pero ya no gobiernas solo. A veces actuarás igual. Otras veces no. Lo importante no es la respuesta final. Es el momento en que notas el impulso. Ahí empieza el aprendizaje real. Porque el ciclo deja de vivirse como repetición inevitable y empieza a experimentarse como información. Se convierte en una señal. Algo que puedes reconocer mientras sucede. Y cuando esa capacidad crece, la experiencia cambia. No de golpe. No como ruptura. Sino como ajuste. Cada vez que notas el patrón en acción, el sistema aprende algo nuevo. Que hay presencia. Y esa presencia modifica la forma en que respondes. No porque luches contra el impulso, sino porque ahora lo ves. El experimento personal. Sentir el ciclo en tiempo real. Vamos a experimentar algo muy simple. No necesitas cerrar los ojos. Aunque si quieres hacerlo, puedes. Toma una respiración tranquila, sin modificarla demasiado. Solo nota que estás respirando. Ahora, recuerda una situación reciente, en la que reaccionaste casi sin pensarlo. Algo cotidiano. Una conversación. Una respuesta rápida. Un momento en el que después dijiste, podría haber actuado distinto. No analices la escena. Solo deja que aparezca el recuerdo. Y observa qué ocurre en tu cuerpo mientras lo recuerdas. Tal vez notes una ligera tensión. Un impulso. Una sensación conocida. No necesitas cambiar nada. Solo reconocerlo. Eso que estás sintiendo ahora es la activación del patrón, en versión suave. Y aquí viene el punto importante. Nota que puedes sentir ese impulso, sin convertirlo en acción. Permanece ahí un momento, observando la sensación, y la parte de ti que la percibe. Sin corregir, sin forzar, solo presencia. Haz una respiración más. Y pregúntate en silencio, ¿cómo se siente notar el impulso? ¿Antes de reaccionar? No busques una respuesta mental. Solo siente. Ese pequeño espacio que aparece. Es el lugar donde la conciencia entra. Permanece unos segundos ahí, reconociendo el patrón, sin seguirlo. Respira de nuevo. Y vuelve suavemente al presente. Acabas de notar algo importante. El ciclo puede sentirse, mientras se activa. Y cuando eso ocurre, la respuesta deja de ser automática. Ese instante pequeño es donde empieza el cambio real. Hoy hemos caminado
por lo que muchas tradiciones llaman samsara. El ciclo que se repite, hasta que empezamos a verlo. Y en el momento en que se reconoce, deja de sentirse como destino, y empieza a convertirse en aprendizaje. Si este episodio provocó algo en ti, si te viste reflejado en algún instante, es porque una parte tuya ya está despertando. Y ese despertar no ocurre en soledad. Suscríbete, activa la campana, y cuéntame en los comentarios qué parte del ciclo reconociste. Este espacio existe para observar, comprender y caminar con conciencia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en los archivos del alma.